Muy fuerte entre el caso de Nadia, que estaba en un refrigerador, y una serie televisiva de un asesino serial en Estados Unidos. Parece que es muy grave, muy doloroso, porque dejó huérfano a una chiquita de 3 años. De esta forma, el 6 de abril, el sospechoso del femicidio de Nadia Peraza Espinosa sacó la refrigeradora donde tenía parte de los restos óseos de la víctima. Ese día desalojó el apartamento en Bajo Los Molinos para trasladarse a alquilar un cuarto en San Pablo de Heredia. Noticias Telediario tuvo acceso al expediente del femicidio, el cual detalla fechas y hechos claves que llevaron al organismo de investigación judicial a concluir que Busano es el sospechoso del atroz crimen. Precisamente este jueves, el OIJ confirmó que las pruebas de ADN realizadas a los restos óseos encontrados en el refrigerador pertenecen a Nadia. Influencia internacional con respecto a diferentes series, a diferentes programas que anteriormente no estaban tan disponibles en las diferentes plataformas y ahora sí están con mayor acceso, mayor facilidad. De hecho, nosotros encontramos un paralelismo muy fuerte entre el caso de Nadia, que estaba en un refrigerador, y una serie televisiva de un asesino serial en Estados Unidos. Entonces, ¿ha habido algún tipo de influencia? Digamos que sí. En este video se observa a Busano junto al conductor que contrató sin conocerlo y por medio de redes sociales. De acuerdo con el expediente, en su declaración, el chofer dijo al OIJ que la refrigeradora pesaba más de lo normal. Busano dejó el electrodoméstico en el patio de la casa durante un mes. Las puertas estaban amarradas con mecate. Días después, los propietarios percibieron un fuerte olor y le pidieron limpiarlo. Así lo hizo, pero 3 días después, el olor regresó. Tanto dentro y fuera de la refrigeradora, el OIJ encontró ropa de mujer, como blusas y pantalones, así como sábanas, los cuales utilizaron para esconder restos óseos, principalmente de las extremidades inferiores. También los investigadores ubicaron 2 frascos metálicos, uno con la etiqueta Milk y otro con la etiqueta Cloro. En ambos había aparentemente tejidos. Mientras que en el cafetal, que está a 30 metros del apartamento donde vivía Nadia, encontraron una bolsa con más restos óseos, entre ellos extremidades superiores e inferiores. Una persona que ostenta un trastorno antisocial de la personalidad, posiblemente en todas sus dimensiones, en las cuales tiene conocimiento previo y tiene un razonamiento lógico, un buen entendimiento de lo que está haciendo, de las situaciones que realiza, de paso muy bien planificadas, muy bien pensadas, muy bien ejecutadas. Esto no lo hace calzar a él en lo que nosotros llamaríamos un paciente pues, que requiera algún tipo de apoyo psiquiátrico para poder lidiar con pérdida de contacto con la realidad. El expediente también detalla algunas de las descripciones de Busano que dieron los testigos al organismo de investigación judicial. Era violento y malcriado. Llegaba a buscar a Nadia drogado o tomado y ella debía salir escondida para que él no la viera. Tenían constantes peleas. Comentaba que tenía una hija pequeña y que tenía bastantes problemas con la mamá de la menor. Además indicó que Busano constantemente le solicitaba dinero prestado, haciendo referencia a que era para poder comprar cosas de su hija. En el trabajo a veces no le gustaban las bromas y a veces se tornaba un poco bipolar. Además, constantemente pedía dinero tanto al jefe como a su persona, refiriendo que debía comprar algo a la bebé, y también cambiaba constantemente de número telefónico. Además, el documento habla sobre una herida que Busano tenía en su mano. Primero dijo que un asaltante lo había cortado, luego que tuvo problemas con unos habitantes de calle y posteriormente manifestó que se había cortado en el trabajo. Por ahora, el caso está en etapa preparatoria de recolección de pruebas y testimonios. En 20 años de ejercer la profesión y de los casos que yo he llevado de homicidios y otros casos que han salido en la opinión pública sobre personas decapitadas, este es el caso más grave porque nunca se había visto en la historia que una persona desmembrara a otra y que tuviera los restos en una refrigeradora y que los demás restos estuvieran en otras partes del sitio de la escena secundaria, ¿verdad? Donde este sujeto se trasladó con los enseres de la ofendida y con él, ¿verdad? Entonces, nos parece que es muy grave, muy doloroso, porque dejó huérfano a una chiquita de 3 años.
Noticias Telediario contactó al defensor del sospechoso, pero dijo que no daría declaraciones. Le informó Mónica Matarrita, Noticias Telediario. 8:05. Este expediente es bastante amplio y por supuesto tiene muchos detalles, algunos muy gráficos que no podemos poner en pantalla, pero tratamos de explicarles a ustedes lo que decía el abogado Joseph Rivera, que es abogado de la familia de Nadia. Pocas veces se había visto en el país que una persona asesinara a otra y que guardara los restos. Para ahondar en este tema nos acompaña la periodista Mónica Matarrita, que nos preparó este reportaje, que de verdad, Mónica, es macabro la historia desde el inicio de aquel jueves, que recuerdo que enviamos a cubrir la noticia de que el OIJ estaba resguardando una refrigeradora. No sabíamos por qué hasta este momento. Buenas noches. Buenas noches, Michael, y a los televidentes. Y es que, según lo que señala el expediente, al menos por 3 meses, este sujeto mantuvo el cuerpo de la víctima en ese refrigerador y posteriormente se intentó deshacer de él, como lo veíamos en la información, tirándolo en una bolsa de basura a una parte y el resto se lo llevó consigo hacia la nueva vivienda donde él se pasó después de que lo desalojaran del apartamento donde vivía con Nadia, porque aparentemente había deudas de la mensualidad de ese lugar y entonces le pidieron desalojar. Ahí es cuando él decide irse para la nueva propiedad donde aparentemente tenía un amigo que le estaban ayudando, alquilándole una habitación para mientras él lograba resolver su situación económica. Importante mencionar también, Michael, que en este caso, en el expediente señalan que al parecer, además del constante cambio de número de teléfono que hacía este sujeto, también él habría, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, se habría hecho pasar por Nadia utilizando su línea. Supuestamente lo que hizo fue sacar la línea del teléfono que era de Nadia y colocó esa línea en su celular y a partir de ahí empezó a enviar algunos mensajes a familiares o a responderle a amigos que intentaban comunicarse con Nadia posterior a ver la denuncia por desaparición y preguntarle si ella estaba bien. Entonces contestaba, haciéndose pasar por la víctima, pero aparentemente lo que hizo fue un cambio de la línea del teléfono de ella hacia su celular y el OIJ lo que señala en el expediente es que esto lo hacía también para desviar un poco la atención de las autoridades y de la familia. Hay una cronología, Mónica, que usted nos ha preparado con respecto a este caso. Exactamente, Michael. Vamos a pedirle a los compañeros para ver si tal vez podemos tener la cronología en pantalla. Todo inicia el 22 de febrero cuando la familia reporta que dejan de ver a Nadia. Esa es la última vez, por lo menos, que se tiene conocimiento de que Nadia fue a su trabajo o conversó con sus familiares. Entre el 19 y el 23 de febrero, según el expediente, Busano faltó a su trabajo alegando que estaba en el hospital porque se había cortado la mano. Ahí es cuando mencionamos que primero él le dice a una persona que se la cortó un asaltante y después cambia las versiones al menos 2 veces más. El 1 de marzo ya es cuando su familia interpone la denuncia por desaparición, específicamente su tío. Posteriormente, el 8 de marzo, en el expediente destaca que desde el celular de Nadia enviaron un mensaje a una amiga indicando que todo estaba bien y que apenas podía iba a ir al OIJ a quitar eso. Aparentemente se referían a la denuncia y supuestamente Nadia era la que respondía a esto a una amiga que le preguntó cómo estaba. El 22 de marzo, Busano contacta a un amigo de San Pablo en Heredia y este amigo le ofrece hospedaje, que es precisamente el lugar, o este conocido, le ofrece una habitación, alquilarle una habitación para que él pudiera resolver su situación económica y después se retirara de la casa. El 6 de abril es cuando veíamos en imágenes que Busano se cambia de casa a San Pablo de Heredia, se pasa del apartamento en Bajo Los Molinos en San Rafael de Heredia a San Pablo de Heredia. El 6 de abril es cuando ocurre eso y era lo que veíamos en las imágenes de las cámaras de seguridad donde se le ve sacando la refrigeradora del apartamento. Posteriormente, ya el 15 de mayo es cuando el OIJ ubica la refrigeradora en San Pablo de Heredia y se inicia con la custodia. Y también ese mismo día pues dieron con Busano y el 16 de mayo ya esta persona fue detenida y en la detención el OIJ le decomisa 2 celulares y una tarjeta bancaria que él portaba que le pertenecía a Nadia. A esta persona, por las heridas que él presentaba en su mano, lo remiten a Medicatura Forense para que fueran analizadas esas medidas y tratar de determinar si existía algún indicio que lo vincule con la muerte de esta joven. El día de hoy ya, Michael, ya como para finalizar la cronología, por lo menos de este caso, el OIJ nos confirma que las pruebas de ADN
ya resultaron positivas. Si bien es cierto, días atrás, la semana anterior, el OIJ había explicado que la familia había logrado identificar el cuerpo por medio de un tatuaje. Ya el día de hoy, aún así se tenían que realizar las pruebas de ADN y ya el día de hoy están los resultados y el OIJ nos confirma que lamentablemente esos restos que se encontraron son los de Nadia Peraza. Ahora, don Joseph Rivera, abogado de la familia, confirma lo que dice el expediente y es el hecho de que partes, lamentablemente, del cuerpo de Nadia estaban dentro de la refrigeradora y otras partes ya habían sido lanzadas al cafetal en aquella bolsa plástica que también es parte de esta situación. Ahí es donde se logra confirmar ya en restos óseos, porque recordemos que han pasado prácticamente 2 meses desde la desaparición de Nadia. Exactamente, Michael. Y es que también, al parecer, lo que dice el expediente es que esa bolsa que se encuentra en el cafetal no fue necesariamente Busano quien la colocó ahí. Aparentemente él, cuando desaloja la vivienda, deja algunas cosas en la casa, algunos muebles en mal estado, y entre las cosas que deja había una bolsa. Entonces una persona que ingresó a la propiedad observa la bolsa y hace la respectiva limpieza de la bolsa. Dice el expediente que pues se percibía un fuerte olor. Entonces lo que hicieron fue tomar la bolsa, meterla en otra bolsa negra y llevarla hasta el cafetal. ¿Por qué? No sabemos por qué en el cafetal. Lo que señala el expediente es que era para evitar que perros o algún otro animal destruyera la bolsa y esparciera lo que hubiese dentro en la comunidad, porque al puro frente de la casa donde alquilaba este sujeto con Nadia hay un basurero comunal, el basurero de la comunidad. Lo que pasa es que no lo pusieron ahí, sino que lo fueron a dejar hasta el cafetal. Eso ocurre posterior a que Busano desaloja la propiedad y en la refrigeradora pues él lamentablemente lleva los restos de la víctima. Aquí vemos la refrigeradora, tal vez los compañeros nos pueden poner el video donde se ve, donde están trasladando la refrigeradora. En ese momento no la vemos envuelta con nada cuando la están subiendo al vehículo. Uno presumiría, Mónica, y aquí estamos en el ámbito de las presunciones, porque no es información que tengamos corroborada, pero que en ese momento, al menos la persona que trasladó el vehículo que trasladó o el conductor que trasladó la refrigeradora no reportó o sí reportó olor, porque se reporta olor ya cuando la refrigeradora está desconectada durante 1 mes afuera en una cochera. Presumimos que en ese momento estaban los restos ahí, pero que al estar conectada tal vez no se percibían los olores que eventualmente fueron los que dieron con la situación. Exactamente, Michael. El expediente lo que señala es, bueno, ahí estamos viendo el día, ese es el día en que él se cambia de la casa de Bajo los Molinos hacia San Pablo de Heredia. Según la cronología, ¿qué fecha era esa, Mónica? Eso fue el 6 de abril. 6 de abril. El 6 de abril. Nadia desapareció el 22 de febrero. Exacto, fue como la última vez que tuvieron contacto o conocimiento de que ella asistiera a su trabajo o fuese donde la familia. Eso fue el 6 de abril. El sujeto sufre la lesión en la mano entre el 23 y el 28 de febrero, o sea, días después de que a Nadia la ven por última vez. Entonces, Michael, lo que usted me estaba comentando de la refrigeradora, en efecto sí, lo que el OIJ dice, en principio se había dicho que la refrigeradora estaba embalada con plástico y que esto evitaba que saliera el olor. Sin embargo, ya analizando y revisando el expediente, la refrigeradora lo único que él hizo fue amarrar las puertas y por así decirlo, la agarradera de cada una de las puertas las amarró también con mecate para evitar que se abrieran. Y dentro, aparentemente era donde iban los restos de ella. No embaló la refri, no la envolvió en plástico, nada. Simple y sencillamente llegó a la casa donde se iba a hospedar o donde le iban a alquilar un cuarto, dejó la refrigeradora, como ya veíamos en imágenes, al puro frente en la propiedad, en el patio, a un lado del portón peatonal o portón de ingreso a la casa, y días después, lo que dice el expediente es que las personas de la propiedad empiezan a notar un olor que desprendía del refrigerador, además como que había hormigas y otras cosas. Entonces le piden al sujeto, presumen que es que probablemente dejó algunos alimentos dentro de la refri y por estar desconectada y expuesta en el ambiente se habían descompuesto esos alimentos. Entonces le piden a Busano que limpiara la refrigeradora. Aparentemente un día, en una madrugada, supuestamente él hizo la limpieza, se controló el olor, pero unos 3 días después los afectados o las personas de la vivienda le comentan al OIJ que 3 días después detectan que nuevamente vuelve a aparecer el olor. Le vuelven a decir a Busano que por favor limpie la refrigeradora otra vez, que le echara jabón, desinfectante y demás.
Pareciera ser como que Busano salía a trabajar para ese momento porque ellos le solicitaban que antes de que se fuera al trabajo limpiara la refrigeradora. Pero ya para esa segunda vez que le solicitan limpiarlo, pues no tuvo tiempo de hacerlo porque es cuando ya el OIJ logra ubicar la vivienda y la refrigeradora. Mónica, hay también detalles importantes que usted nos explicaba de lo que refieren algunas personas sobre el carácter de Busano. Recuerdo la palabra bipolar, que solicitaba o que pedía muchas veces dinero prestado, que a veces se aislaba, que tenía tendencias de enojo, o sea, reflejan la personalidad prácticamente de una persona que tenía características de un potencial asesino. Exactamente, lo que vimos en la información, Michael, esas frases son extractos de los testimonios que algunas de las personas entrevistadas por la Policía Judicial le dieron a los investigadores. Entre ellos mencionaban, por ejemplo, en un caso en que aparentemente este sujeto llegó al trabajo de Nadia, a un anterior trabajo que ella tenía, y había llegado aparentemente bajo los efectos del alcohol. Y había como a buscarlo, exactamente, a buscarla. Y entonces ella lo que hizo para evitar quizás un mayor problema en su área de trabajo fue salir escondida por la parte trasera. Describen también que en el trabajo, hay que recordar que él es soldador, este sujeto es soldador, trabaja en construcción y lo contrataban para determinados trabajos. En el trabajo más reciente que él tenía, algunos de sus compañeros describían de que él era exactamente bipolar, que a veces le gustaba las bromas y otras veces prefería que no le hicieran ningún tipo de bromas. Y una constante era esto, el cambio de números telefónicos y también que solicitaba dinero prestado, alegando que era para comprar cosas para la hija. Que ya lo habíamos dicho en otra ocasión cuando habíamos conversado y habíamos mostrado algunos de los mensajes que él había utilizado, que había enviado desde el teléfono de Nadia, había compartido con una amiga de Nadia. También se mostraba como una persona muy amante de su hija, que quería mucho a su hija, que se preocupaba mucho por su hija, pero también revelaban las conversaciones que se tuvieron con algunos de los testigos de que también la situación era complicada con Nadia. Exacto, Michael, de hecho que el expediente también habla sobre una denuncia por violencia doméstica que interpuso Nadia contra este sujeto y era parte de lo que hablábamos con el abogado, que ya había un antecedente, ya había una denuncia que había interpuesto la víctima solicitando que a las autoridades que por favor le ayudaran para que este sujeto no se acercara a ella porque ya la había agredido, ella había acudido a las autoridades judiciales precisamente para esto. Sin embargo, como ha ocurrido en otros casos, el sujeto termina violentando la medida de restricción, termina nuevamente con ella o cerca de ella y pasa esta tragedia. La familia también nos decía, Michael, en algún momento que, bueno, el PANI había incluso intervenido por los temas de violencia doméstica, las peleas que se generaban en la pareja, algunos vecinos notificaban a la fuerza pública y llegó a un punto en que intervino el PANI, les quita a la niña y la niña queda bajo la custodia de la familia materna, es decir, la familia de Nadia. Los papás de Nadia nos decían, incluso Michael en entrevista, que cuando ya Nadia estaba desaparecida, varias veces este sujeto les pidió ver a la niña e incluso llevársela supuestamente a un parque, pero ellos, por precaución, evitaron que él estuviera solo con la niña y también para cuidarla a ella, ¿verdad? Pues no le dieron ese permiso para que él se llevara a la niña de la casa y únicamente la fue a visitar varias veces. Incluso en esas visitas pues hablaba con la familia de la desaparición de Nadia y decía que no tenía comunicación con ella o que aparentemente Nadia estaba en Alajuela y que estaba bien. Bueno, un hecho más revelador sobre el comportamiento de este hombre que ahora está descontando 1 año de prisión preventiva y que además hoy confirma el OIJ que ya los restos efectivamente son los de la joven Nadia Peraza, que de una u otra forma traerá o le permitirá a la familia proceder con las honras fúnebres y cerrar este doloroso capítulo, Mónica. Exacto, Michael. Y ahora pues lo que queda es esperar, nos decía el abogado de la familia de Nadia, que el proceso sigue en etapa preparatoria, en recolección de evidencias, recolección de más testigos y durante este año de prisión preventiva pues las autoridades tendrán que avanzar en el proceso de investigación, concluir para posteriormente determinar si se eleva a juicio o no el caso, si se cuenta con las pruebas, aún pruebas todavía mayores que las que ya se han mostrado contra esta persona. Y recordar y recalcar, Michael, que intentamos comunicarnos con el abogado del imputado en este caso, pero nos decía que no iba a dar declaraciones al respecto. Para
claridad con nuestros amigos televidentes, en 2 ocasiones en los últimos 15 días hemos intentado desde Noticias Telediario conversar con el abogado de Busano. Sin embargo, la vez anterior se negó a una entrevista en vivo. Lo invitamos a que viniera aquí a compartir su posición con respecto a esta investigación y hoy lo volvimos a contactar y asegura de que no le va a dar entrevistas a Canal 8. Entonces estamos claros de que esta parte no quiere hablar. Para claridad de ustedes también les transmitimos esta información. Sin embargo, mantenemos por supuesto la invitación abierta a ver qué tiene que decir esta otra parte. Si quiere conversar con nosotros, vamos a también a escuchar ese otro lado de la historia. Por supuesto que son hechos reveladores a los cuales le vamos a dar seguimiento. Es un expediente amplio que está en desarrollo, no está cerrado, todavía se están agregando pruebas, falta que a este expediente se agregue los resultados de la autopsia, porque hasta el momento todavía no sabemos qué arma utilizó este hombre para cometer este hecho tan lamentable. Así es, Michael. Si bien es cierto, ya la autopsia revela que se trata de los restos de Nadia, todavía pues las autoridades tendrán que indagar, como usted lo decía, de qué forma le arrebató la vida a esta joven, qué tipo de armas habría utilizado en este crimen que tiene pues consternado, este femicidio que tiene consternado a todo el país. Bien, 8